República Dominicana. Somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos, desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana. Somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. El coronavirus, la pandemia que tiene al mundo postrado y personas que han perdido la vida infectadas por este virus mortal. Pero en medio de la desesperación, incertidumbre y pánico, hay una esperanza: Dios. Él dice en su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa es la clave para que nuestra tierra sea sanada: humillarse, orar e invocar su nombre. Un mensaje de Colmena 7 TV y Emisoras Cristianas RD. Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos, desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana. Somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos, desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana. Somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Saludos, buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Enfoque Profundo por su canal, plataforma digital Colmena 7 TV. Aquí estamos, hermanos, un servidor, Adolfo Fariña, con ustedes desde ahora y hasta las 5 de la tarde, trayéndole un contenido bien nutriente en este tiempo. Yo quiero conversar con ustedes acerca de un personaje muy conocido en la historia, y el personaje es Judas. Yo sé que para muchos tienen muchas clases de información acerca de Judas y pensamientos. He sentido de parte de Dios hablar acerca de Judas. Primeramente quiero dar gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y así presentarle algo nuevo, algo bueno. Así que, hermanos, continuamos con su parte. Judas Iscariote. Cuando hablamos de Judas Iscariote, sabemos que fue uno de los discípulos que estuvo con Jesús, de los 12 discípulos que Jesús eligió. Uno de ellos se llamó Judas Iscariote. Judas era hijo de Simón. Entendemos que Judas forma parte del griego y el hebreo Judá, descendiente de Judá. Es igual que Jonás, Pedro. Sabemos que Pedro le decían hijo de Jonás porque Pedro, ¿verdad?, era de la genealogía de Jonás. Sucede que en los judíos siempre tenían en mente la genealogía de las personas. Es decir que es lo mismo con Judas. Judas era descendiente de Judá. ¿Por qué le decían a Judas Iscariote? Judas le decían Iscariote para distinguirlo del otro discípulo también que se llamaba Judas. Este discípulo era apóstol también. Habían dos apóstoles que se llamaban Judas con Jesús, ¿verdad? Entonces eran los dos de Kerioc. Entonces a Judas, para distinguirlo del otro, le decían Iscariote. Judas no era Galileo.
Y al juzgar por su carácter, podemos decir que Judas siguió a Jesús con vista a las ventajas. Es decir, que Judas siempre vio lo material cuando estuvo al lado de Jesús. Él siempre buscaba la forma de ganar ventaja en todo lo que hacía. Jesús hizo frecuentes alusiones a su futura traición de uno de los 12 discípulos. Según el libro de Juan, capítulo 6, verso 70, hay una palabra que Jesús le dice a sus discípulos. En el libro de Juan, capítulo 6, verso 70, Jesús les respondió: ¿no os elegí yo a vosotros 12? Y sin embargo, uno de vosotros es el diablo. Con esta palabra, Jesús estaba significando que dentro de los 12 había uno que le iba a traicionar. Es decir, que ya los discípulos podían estar analizando quiénes de ellos podía ser el que le iba a traicionar. Cuando Jesús es ungido en Betania, en casa de Simón el leproso, todos conocemos esa historia, que Judas se incomodó porque María, ¿verdad?, toma una libra de perfume y lo derrama a los pies de Jesús. Judas decía: ¿por qué no se vende este perfume en 300 denarios y se da a los pobres? Pero según dice el mismo texto, según el libro de Juan, capítulo 12, verso 1 al 8, según dice el texto, Judas en realidad lo que le molestaba era que ella rompiera este perfume que tenía alto valor y lo derramara a los pies de Jesús. Sin embargo, para María tenía otra connotación, y también para Jesús. Jesús entendía que este perfume fue derramado para su sepultura. Es decir, hermanos, que Judas siempre, en lo que estuvo con Jesús, recordemos que Judas tuvo 3 años aproximadamente caminando al lado de Jesús, y en él nunca, entiendo yo a través de la palabra, hubo un sincero compañerismo hacia Jesús. No hubo ese amor, no hubo esa entrega. Judas subasta a Jesús entre los principales sacerdotes. En el libro de Mateo, capítulo 26, verso 14, nos damos cuenta de la forma en que Judas habla de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Judas sale del lugar donde estaban, ¿verdad?, hablando del perfume, él sale por ahí un poco incómodo y se dirige de una vez donde los sacerdotes. Y ahí en Mateo 26 podemos ver cómo Judas le pregunta: ¿cuánto van a dar para aquel que va a entregar a Jesús? O sea, él habla con ellos para poder entregarle a Jesús. Es decir, hermano, que Judas siempre tuvo intenciones en contra de Jesús. Fíjese que tuvo todo a la mano. Judas tuvo todo lo que tuvieron los demás discípulos. Sin embargo, él no lo aprovechó. Él siempre veía las ventajas. Es decir, hermano, que ya vemos que en Juan capítulo 3, verso 26, nos damos cuenta, 26-27, cómo Jesús identifica a la persona que le va a entregar. Jesús moja un trozo de pan que tenía en la mano, y luego que él moja el trozo de pan, lo dio a Judas, que también le preguntó: ¿seré yo maestro? Es decir, que junto todos los discípulos estaban en un lugar para celebrar lo que es la Santa Cena. La conmemoración de la Santa Cena, por primera vez, Jesucristo, ¿verdad?, celebra la Santa Cena con sus discípulos. Y cuando Jesús habla de que uno de ellos le va a entregar, uno se pregunta al otro: ¿seré yo maestro? Sin embargo, Judas también se hace la misma pregunta. Pero
Jesús le dice algo muy interesante que tenemos que poner la atención en el libro de Juan capítulo 13, verso 27, y también lo encontramos en Lucas 22:3. Dice algo interesante, y es que Satanás entró en el corazón de Judas mucho antes que Jesús le haga la pregunta a Judas. Dice que Satanás entró en el corazón de Judas. Es decir, que cuando Jesús toma el pan y se lo da a Judas, el pan mojado, le dice esta palabra: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora, la pregunta que yo me hago es: ¿con quién habló Jesús? ¿Habló con Judas o con el personaje que entró en la mente de Judas? Porque si la Biblia dice que Satanás entró en la mente de Judas y luego Jesús le secretea y le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es decir, hermanos, que ya Jesús habló con Judas, pero también habló con el personaje que tomó posesión de Judas en ese momento. Judas le advierte a las personas que van a buscar a Jesús, le advierte de esta manera: al que yo besare, prendedle. Es decir, agarren preso al que yo besare, según el libro de Mateo 26:48. Ahí habla de aquel arresto que se le hizo a Jesús. Hay algo muy interesante, y es que Judas, cuando se acerca a Jesús, dice: salve, maestro, y le besó. El significado del beso es muy importante en esta cultura, ya que en la cultura hebrea ortodoxa, para sellar un pacto se hacía con un beso o con 2 besos en la mejilla. Recordemos tiempos atrás, cuando Jesús elige a los discípulos, a sus 12 discípulos, cuando Él le pone el nombre a todo, hace algo, y es que le da un beso a todos, simbolizando un pacto. Entonces, cuando Judas se acerca a Jesús, le da un beso. Para la cultura judía ortodoxa, esto significa: hoy yo rompo el pacto que tú hiciste conmigo. Podemos ver que Jesús le dice a Judas: con un beso entregas a tu maestro. Es decir, qué descaro, después de tanto tiempo que estuviste conmigo. Es lo que Jesús le está queriendo decir en este tiempo que duraron ellos juntos. Sin embargo, Él con mucho cinismo se acerca a Jesús y le da un beso. Inmediatamente todo lo apresa. Fue un momento muy emotivo para todos, tanto así que la Biblia declara que uno de sus discípulos tomó una espada y le cortó la oreja a uno de los guardias que estaba ahí, llamado Marcos. Y Jesús, tomando la oreja en la mano, le oró a Marcos y puso la oreja en su lugar, diciéndole una palabra a aquel personaje que le cortó la oreja: el que hiere a espada muere. Así que, hermano, está muy interesante esta parte. Es interesante entender que Judas traicionó a Jesús cínicamente, y que en el momento de la traición Judas no sintió remordimiento, sino después que había acontecido todo. Dice que Judas, la Biblia dice que Judas conocía muy bien el lugar, porque muchas veces Jesús se reunía allí con los discípulos, incluyendo también a Judas. Es decir, que él sabía muy bien el lugar donde ellos estaban reunidos, así que él fue donde ellos estaban acostumbrados. Así que es interesante, hermanos, esto. Ya finalmente, terminando con esta parte de Judas, Judas enfrenta después a los principales sacerdotes. ¿Qué pasa con Judas? En Mateo 27, del 4 al 5, vemos a un Judas que se siente atemorizado. Judas sabe que ha metido la pata. Entonces, dice aquí la Biblia que Judas
va donde los sacerdotes diciendo: he pecado. ¿Por qué? Porque he entregado sangre inocente. Y ellos le responden de esta manera: a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Es decir, que muchas veces el enemigo te insta a hacer lo malo. Sin embargo, a la hora que te ve involucrado en el problema, entonces te saca los pies y te deja con el problema. Dice la Biblia que Judas arrojó las monedas de plata y se ahorcó. En aquel tiempo se utilizaba el ahorco no solamente de cuello, sino de cintura. Así que por la cintura se ahorcó y se dobló a la mitad. Pero fíjese algo, hermanos, y es que esta traición de Judas ya se hablaba de ella en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, David, que para mí David era un profeta también, porque muchas de las cosas que sucedieron en el Nuevo Testamento, David también la profetizó. Por ejemplo, en el Salmo 4. Esta palabra: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Es decir, hermano, que ahí el mismo salmista estaba profetizando lo que iba a acontecer con Jesús. También podemos ver en el Salmo 22 cómo el salmista habla de muchas cosas que padeció Jesús. Es decir, hermano, que esto que sucedió ya fue escrito muchos años antes de acontecer. Jesús también en el libro de Juan capítulo 17 verso 12, cuando Jesús ora por sus discípulos, Jesús significa la perdición de Judas. Hay muchos que se preguntan que Judas se perdió o se salvó. La misma Biblia dice en Juan capítulo 17, ¿verdad?, de verso 12 en adelante, que el mismo Cristo dice que Judas se perdió. Cuando él dice esta palabra, orando al Señor le dice: ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliese. Es decir, él llama a Judas el hijo de perdición. Y ya en esta parte final, mis hermanos, ¿qué pasó con las 30 monedas de plata? Recordamos que Judas Iscariote le lanzó las monedas de plata a los sacerdotes, quizás rodaron por el piso. Es decir, que estos sacerdotes no se apropiaron de estas monedas, porque ellos también sabían que con esta moneda se había vendido sangre inocente. Entonces, las 30 monedas de plata fueron donadas por los sacerdotes para comprar un pequeño terreno en Jerusalén que se llamaba Campo del Alfarero, y que luego que tenía este nombre le pusieron Aceldama, que significa campo de sangre, pero solo para entierro de extranjeros, porque entendían que los judíos no podían ser enterrados ahí, ya que este campo fue comprado con unas monedas que se compraron, sangre inocente. Así que muchas gracias, queridos hermanos y amigos, por este tiempo que hemos tenido sobre Judas Iscariote. Es una primera parte acerca de Judas. Más adelante vamos a tener otra segunda parte de puntos interesantes que tienen que ver con Judas, los discípulos y Jesús. Sin más, nos veremos el próximo sábado por su canal Colmena 7 TV en su programa Enfoque Profundo. Estuvo con ustedes Adolfo Fariña. Chao, chao. Muchas gracias. El coronavirus, la pandemia que tiene al mundo postrado y personas que han perdido la vida infectadas por este virus mortal. Pero en medio de la desesperación, incertidumbre y pánico, hay una esperanza: Dios. Él dice en su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
Esa es la clave para que nuestra tierra sea sanada, humillarse, orar e invocar su nombre. Un mensaje de Colmena 7 TV y Emisoras Cristianas RD. Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos. Desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana, somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida.